Hermanos, es un gusto esta mañana que podamos estar juntos para considerar la palabra de Dios y tener la oportunidad de permitir que Dios nos hable. La verdad es que es un milagro el que nosotros tenemos domingo a domingo, cuando la iglesia en cualquier lugar se reúne, el culto que nosotros damos al Señor representa o significa que Dios nos va a instruir a través de su palabra. Es como paradójico, ¿verdad? Un hombre aquí lleno de todos los defectos que ustedes puedan imaginarse, está predicando la palabra de Dios para compartir el mensaje que Dios tiene para todos nosotros hoy en día. Pero así es el Evangelio, hay una paradoja tremenda. Todos somos llamados santos porque somos de Cristo, porque Él nos alcanzó con el medio de la sangre preciosa de Jesucristo, nos alcanzó para sí, y somos santos, aunque si revisan nuestra vida, quizá habría muchos detalles que no estarían como de un santo, pero sí en el sentido de que le pertenecemos a Dios, estamos apartados para Él, a Él le servimos y para Él somos. En fin, así es, ¿verdad? Cada día. Esta mañana vamos a considerar la palabra de Dios en 2 Corintios y pues yo espero que el Señor me conceda que poder compartir con ustedes la verdad preciosa que aquí pues hemos encontrado al estar analizando esta porción. Las dos cartas de Corintios son muy importantes, léanlas, piensen en ellas, léanlas con cuidado. Hay mucha enseñanza que nosotros tenemos en esas dos cartas. Ya vimos hace tiempo 1 Corintios, ahora estamos centrados en 2 Corintios, ya tenemos 16 sesiones en donde hemos estado hablando acerca de la verdad, de las enseñanzas que la palabra de Dios nos da, y estamos ahora analizando un segundo tema que encontramos en 2 Corintios, que son las experiencias del presente, en donde el apóstol Pablo está hablando acerca de una ofrenda, una necesidad que se había presentado con los santos en Jerusalén, judíos en Jerusalén, y entonces se había motivado a las iglesias para que ellas ofrendaran y apoyaran económicamente a los santos de Jerusalén. Entonces cuando el apóstol Pablo comentó estas cosas, pues las iglesias se animaron para mandar esta ofrenda a Jerusalén y poder ayudar a aquellos hermanos que tenían necesidad. La semana pasada, en el capítulo 8 de 2 Corintios, pues lo que estuvimos viendo es que el apóstol Pablo les dice a los hermanos, tanto de Corinto como de Macedonia, en algún momento debieron los macedonios leer esta epístola, pero les dice que en los dos sentidos, la gracia de Dios fue la que operó, no fue su corazón, no fueron ellos mismos, no fue su iniciativa personal, fue la gracia de Dios obrando en sus vidas a través del Espíritu Santo, a través de esta nueva naturaleza que ellos tienen por causa de Cristo, y también además ese poder de Dios que está alrededor de los creyentes para que ellos puedan hacer las cosas que el Señor desea que se hagan. Entonces la gracia de Dios produjo el querer, o sea, puso el deseo de dar esta ofrenda, y el hacer, como dice Filipenses 2:13, querer y el hacer por su buena voluntad. La gracia de Dios puso el hacer en los creyentes a la manera correcta, a la manera de Dios. Ellos no ofrendaron haciendo lo que mejor les parecía. La gracia de Dios hizo que el carácter de Jesucristo se manifestara en ellos y ellos ofrendaran de acuerdo al carácter del Señor Jesús. ¿Cuál fue la manera en que el Señor Jesús nos dio a nosotros? Dice, ahí mismo lo cita el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios 8, que nuestro Señor Jesucristo, dice, ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia del Señor Jesucristo fue generosa, sacrificial, entregada completamente. La gracia del Señor Jesucristo se dio abundantemente hacia nosotros, los pecadores, para que viniéramos al conocimiento de Jesús, de su gloria. Aquí vemos pues que el hacer era
de acuerdo a la gracia del Señor Jesucristo obrando en nuestras vidas, obrando en la vida de ellos. También aprendimos que la gracia nos hace estimularnos unos a otros para ser generosos en nuestras ofrendas, y la gracia de Dios también nos impulsa a que hermanos fieles y diligentes puedan cuidar y administrar la ofrenda que se entrega al Señor, procurando hacer las cosas decentemente, no solamente delante de Dios, sino que también delante de los hombres. Entonces, la palabra de Dios la semana pasada nos instruyó en estos principios. Ahora vamos al capítulo 9, y pues he querido intitularle, después de revisar la parte de trabajo que a mí me tocó hacer aquí, pues el título, podemos decir, de este capítulo en este momento es generosidad. La generosidad es una manifestación de la superabundante gracia de Dios en vosotros los creyentes. El capítulo 8 estuvo hablando a las iglesias, los macedonios, los de Acaya. El capítulo 9 está hablando a las personas que componen esas iglesias. Porque en el capítulo 8 menciona a las iglesias como si fueran individuos, ¿verdad? La generosidad de las iglesias de Macedonia, como si uno solo, como un solo hombre, un solo corazón, comportándose en las cosas que estaban haciendo. Abundante necesidad que ellos tenían, pero abundaron en riquezas de su generosidad. Y entonces vemos cómo trata con ellos como iglesia, y los macedonios vinieron a constituir un buen ejemplo para los de Acaya, para los de Corinto. Ahora se va a centrar en las personas. Nosotros como creyentes tenemos algo que hacer en cuanto a esta obra de ofrendar, de darnos a otros, ¿verdad? Y aquí va a ser la característica que nos va a mostrar el Espíritu de Dios en la característica que tiene la gracia de Dios en nosotros. Entonces, el título que me ha parecido que debo de tomar en cuenta para esta hora es la generosidad, manifestación de la superabundante gracia de Dios en vosotros los creyentes, como espero que al llegar al final del capítulo podamos observar. Este capítulo 9, yo me atrevo a decir que comenzó desde el capítulo, que comenzó a tratarse allá en el capítulo 16 de 1 de Corintios, capítulo 16, en ese capítulo. Ahí dice el apóstol Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, y se está dirigiendo a los corintios como una persona, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, yo también vaya, irán conmigo, e iré a vosotros, y vayan conmigo, perdón, hasta ahí. Entonces, aquí observamos que el apóstol Pablo les está dando indicaciones a cada uno de ellos. Cuando llegamos al capítulo 9 de 2 de Corintios, encontramos que Dios está haciendo lo mismo con los creyentes en Corinto. Pero ahora se va a extender a un énfasis muy especial, un énfasis que va a tener dos aspectos claves que debemos de recordar, y mi propósito es que podamos tener esos dos aspectos centrados en nuestra mente y en nuestro corazón, porque de eso dependerá de una respuesta de Dios en favor nuestro. Y creo que todos debemos aprender, debemos entender esta verdad tan importante. A manera de introducción al capítulo 9, el apóstol Pablo alaba a los corintios. Los primeros 5 versículos, voy a pasarlos ahorita rápido, porque es como una especie de alabanza que el apóstol Pablo hace a los corintios por su generosidad. Y dice, por ejemplo, en el versículo 2 del capítulo 9, conozco vuestra buena voluntad.
El apóstol Pablo sabía que los corintios tenían el deseo de participar en esta ofrenda para los hermanos, y el apóstol dice: conozco vuestra buena voluntad y me glorío entre los macedonios. O sea, me enorgullezco entre los macedonios de esa disposición que ustedes tienen para ofrendar. Y que desde el año pasado están ustedes preparados para dar esta ofrenda. Sin embargo, el apóstol Pablo les ofrece ayuda. Recordemos que a través de los capítulos que hemos visto en las 14 sesiones pasadas, una buena parte fue porque hubo problemas entre falsos maestros que se introdujeron a la iglesia de Corinto y el apóstol Pablo. Esos falsos maestros habían influido en el apóstol Pablo, en los corintios, y ellos estuvieron en contra del apóstol Pablo, y hubo una situación, como ya la vimos, muy ríspida. Entonces el apóstol Pablo les ofrece ayuda, y les ofrece ayuda para que pues ellos puedan cumplir su promesa. Habían hecho una promesa un año antes, pero se había detenido aquella promesa, se paró porque todo este conflicto que había con los falsos maestros. Ahora les ofrece ayuda. Voy a mandar a alguien delante para que prepare esta ofrenda que ustedes prometieron, y que la tengamos lista para que sea entregada a los hermanos allá en Macedonia. Y dice una frase allá en el versículo 5: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad, no como exigencia nuestra. No sé si me pude explicar, ¿verdad? Pero los corintios ofrecieron una ayuda generosa, y debió de haber sido generosa. El apóstol Pablo lo presenta como tal. Los macedonios se animaron cuando supieron esta noticia, y entonces los macedonios prepararon esta ofrenda generosa y la mandaron primero. Y los corintios, a causa del problema entre los falsos maestros, se detuvieron. Ahora el apóstol Pablo les dice: voy a mandar, hermanos, para que les ayuden a preparar esta ofrenda generosa. No sea que se avergüencen ustedes si llega algún macedonio con nosotros y los encuentran desprevenidos. Estos son los primeros 5 versículos. Allí como que el apóstol Pablo se detiene, y entonces presenta 2 versículos importantísimos, el versículo 6 y el versículo 7. Creo que esto es la parte medular aquí en todo el resto del capítulo. Estos 2 versículos, el 6 y el 7. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 6 y 7, ustedes lo pueden seguir allí en sus Biblias: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pues no sé cuántas veces yo he leído este pasaje. ¿Cuántos de ustedes conocen este capítulo? ¿Están familiarizados con él? Muy bien. Ahora yo les preguntaría, ¿este capítulo habla de dinero? De todo. Pues no menciona la palabra dinero. Sin embargo, sí habla de dinero, pero no menciona la palabra dinero, y creo que aquí es donde está el punto clave de este capítulo. No menciona la palabra dinero, pero vamos a ver qué es lo que menciona. Sin embargo, déjenme decirles, sí se trata de dinero, porque era con bienes con los que iban a ayudar a los hermanos que estaban pobres de Jerusalén, que estaban pasando situaciones muy difíciles. Entonces, ¿de qué habla? Vamos a tratar de entender. En estos 2 primeros versículos nos va a mostrar de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. El apóstol dice: pero esto digo. Es con lo que introduce esos 2 versículos. Pero esto digo. En otras versiones dice: pero acuérdense. Acuérdense. O sea, voy a ir por esta generosidad que ustedes han prometido,
Pero acuerden y prepárenla. Cada uno de vosotros, cada primer día de la semana, ponga aparte algo según ella prosperará, etc. Prepárenla. Pero, el apóstol Pablo dice, pero, se detiene, pero, recuerden esto. Recuerden esto. Y aquí es donde viene la enseñanza que nos impacta. Recuerden esto. ¿Qué debían de recordar los corintios? No era cosa menor, era cosa importante, porque para Dios era importante y porque tenemos que aprender ese principio. ¿Qué tenían que recordar? Acuérdense de esto, pero esto digo, recuerden lo que les voy a decir. Y entonces cita estos dos versículos que ya les leí. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. A simple vista uno puede decir, bueno, pues es lógico, ¿verdad? Que si yo doy generosamente, pues recibo generosamente. Pero implica más que eso. ¿Por qué el apóstol va a la siembra? ¿Por qué el apóstol pone la semejanza del dinero con la semilla que se pone en un campo? Y aquí es donde viene la parte que yo espero que nos hable al corazón, porque es muy importante que nosotros la tomemos en cuenta. Y lo que dice después, o sea, la primera parte, lo que ustedes siembren, la cantidad que ustedes siembren, eso van a cosechar. Y por el otro lado, lo que ustedes siembren, háganlo con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Estas dos cosas son fundamentales. Imagínense, hermanos, llega un sembrador a un campo que él no preparó, ya está preparado. Ese campo está preparado, está a su nivel, tiene los drenajes, el dren de las aguas correctamente, todo está bien atendido. El abono, los fertilizantes, todos los detalles, ya se trabajó la tierra para que esté lista para recibir semilla, ya está todo listo. Se para el sembrador y el sembrador no hizo nada de aquello, simplemente él está ahí parado y se le da mucha semilla, la semilla necesaria para que él haga una buena siembra. Es muy interesante la siembra cuando se trata de cebada, de avena, de este tipo que los campos se ven verdes. No se ve una mancha de tierra, se ve todo aquello verde, parejito, se ve muy bonito. Entonces imaginen ustedes al sembrador, ahí está parado. El sembrador sabe que para que le rinda un buen fruto a esa tierra sembrando, pues, bueno, es importante, va a sembrar al vuelo, como dicen, ¿verdad? Va a regar la semilla. Todos hemos visto la imagen de un sembrador que está en el campo abierto y va regando la semilla por aquí y por allá, y se va distribuyendo la semilla en el camino. No es el surco el que está en mente aquí. El surco, pues se marcan los surcos y se van poniendo las semillitas en el surco. Pero aquí es una semilla amplia, ¿verdad? Que se lanza al vuelo. Entonces ahí está el sembrador, ¿no? El sembrador sabe, para que este campo quede bien bonito, verde, quede pues digo, que se vea aquello bien sembrado, se requieren 2 toneladas por hectárea. Ya saben, se requieren 2 toneladas por hectárea. Pero el sembrador dice, y tengo las 2 toneladas de maíz o de semilla, pero no, voy a sembrar media tonelada. Porque 2 toneladas a lo mejor me representa mucho esfuerzo, me canso, ya no puedo, no voy a llegar hasta el final. Puede poner muchas excusas, pero él dice, voy a sembrar media tonelada. ¿Qué pensaríamos nosotros de una persona así? ¿Cuál es la cosecha que va a recibir? ¿Abundante? ¿Generosa? ¿O escasa? Escasa. Media tonelada le va a dar un fruto escaso, una cosecha escasa.
Pero no es lógico. Yo creo que todos diríamos, pero ¿cómo? Si el campo está preparado, tiene toda la semilla, todo está listo, solamente falta su voluntad de hacer las cosas. ¿No las hace? Puede no hacerlas. Pero lo que la palabra de Dios dice, recuerden esto, recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En otras palabras, el apóstol les dice a los corintios, van a preparar su ofrenda generosa, pero acuérdense de esto. Al hacerlo, si siembran escasamente, escasamente van a segar. Si siembran generosamente, generosamente van a segar. Yo creo que las enseñanzas que la palabra de Dios nos da aquí es que la generosidad tiene una parte muy importante cuando se trata de que los creyentes participemos en la obra de dar, en el ministerio de dar. Si damos generosamente, podemos dar de muchas maneras, pero Dios está pidiendo que lo hagamos por la gracia de Dios de acuerdo al Señor Jesucristo y al modelo que el Señor Jesucristo nos dará. Sé que siempre existe el peligro de estar predicando algo que parezca un evangelio de la prosperidad. Por eso me llamó a mí la atención. No está diciendo tú da para que tengas mucho. Haz un pacto con Dios, tú le das a Él y viene la cantidad de bienes y riquezas y casas y carros y sales de las deudas que tengas y los problemas y la pobreza. No dice nada de dinero. Se está enfocando en las cosas que verdaderamente producen para la eternidad. El apóstol Pablo les instruyó a los corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Entonces el apóstol Pablo les está animando a ellos para que ellos inviertan semilla para que tengan una cosecha espiritual a su favor por toda la eternidad. No solamente por el tiempo presente, sino para toda la eternidad. ¿Por qué está hablando no está hablando de dinero? Porque la generosidad no se mide en la cantidad que se da. Todos nosotros conocemos la historia, ¿verdad?, de aquella viuda pobre que dio 2 moneditas. Y el Señor dijo, esta dio más que todos. Y los ricos que dieron todo, ¿verdad?, cantidades industriales, me acuerdo de la obra de Marcos que tuvimos aquí, ¿verdad?, cómo llegaban y vaciaban ahí todos sus dineros. Y el Señor dijo, dieron mucho, pero ella dio más que todos, porque ellos dieron lo que les sobraba. Entonces, Dios ve el corazón. Y debemos acostumbrarnos a que Dios siempre ve el corazón, en todas las cosas que nosotros hagamos. ¿Cuál es la intención? Cuando el Señor Jesucristo venga y nosotros nos presentemos delante de Él, el Señor juzgará con qué corazón hicimos las cosas. ¿Fue la intención por la que nosotros hicimos las cosas? ¿Cuál fue la intención con la que le servimos? ¿Cuál fue la intención con la que dimos? Por eso no menciona el dinero. No es cosa de cantidades, no es cosa de dinero, es cosa de un corazón generoso en donde Cristo vive y por su gracia se manifiesta con generosidad. Cada quien sabe cuánto recibe, cuánto gana, cuál es su ingreso, y cada quien sabe cuál es la medida de dar generosamente. Y generosamente creo que la medida es la del Señor Jesucristo. Por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí está el estándar. Debe doler. Y eso me lleva al siguiente versículo. Si a lo mejor yo gano 40,000 pesos, ¿verdad?, en mi mes, para hacer un ejemplo.
y doy de ofrenda 100 pesos. ¿Me duele? A lo mejor algunos sí, ¿verdad? Pero no duele, porque es lo que me sobra. A lo mejor 100 pesos los gasto en, pues yo creo que en unas palomitas de ir al cine, ¿verdad? Y se evaporó rapidísimo. No me duele. Pero el apóstol Pablo aquí presenta este versículo, que es el 7, cuando dice: no con tristeza, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo llegué a esta conclusión: cuando yo quiero dar generosamente, me duele. Y cuando me duele, tengo la tentación de darlo con tristeza. Y si me falta, porque estoy dando generosamente, entonces lo doy con tristeza. O a lo mejor lo doy dice ni por necesidad. En otras versiones dice no por obligación, porque híjole, todos están dando generosamente. Ay, pues no me queda de otra para no quedar mal con los demás, y lo doy por obligación. Dios no lo quiere. Y como lo hemos dicho varias veces, y me lo dice a mí el Señor, dice: mejor no lo doy, mejor no lo des. Si hay tristeza y hay obligación en hacerlo, no es el camino en el que Dios nos va a traer una bendición espiritual, como Él va a marcarnos en los pasajes que siguen. No por tristeza, ni por necesidad, no de mala gana, ni por obligación. No, ninguna de las dos. Dice aquí: Dios ama al dador alegre. Allí es donde está la gracia de Dios. Dar generosamente y alegremente. Eso es la gracia de Dios obrando a través de nuestras vidas cuando damos para el Señor. Yo creo que si no nos duele, ni nos pasa por la cabeza el que yo esté dando con tristeza. A lo mejor doy para que se me calme la conciencia, pero una conciencia tranquila no es una conciencia limpia delante de Dios. Debe de ser de acuerdo a la instrucción de la palabra de Dios. Hermanos, ningún interés tengo yo en este momento delante de Dios de hacer que ustedes den mucho dinero y se comprometan. Nuestro compromiso es con Dios, hermanos, y la palabra de Dios nos enseña. Si yo voy a sembrar escasamente, segaré escasamente. Si voy a sembrar generosamente, voy a cosechar generosamente. Pero si y yo creo que esto es lo que dice aquí el Señor, pero si voy a sembrar generosamente, no lo debo hacer de mala gana, no lo debo hacer por obligación, debo hacerlo. Lo podrán recordar, debo hacerlo con alegría. Quizás la parte más fuerte, todo el mundo dice que cuando alguien se bautiza la cartera se queda afuera, ¿verdad? Esa no se bautizó, no entró ahí al asunto. Porque si algo nos duele es el dinero, a todos. Es muy fácil dar 10 pesos de 100, pero si yo recibo 100,000, ¿cuánto voy a dar? Ouch. Entonces mucho me va a faltar para otras cosas que yo necesito. Entonces ahí sí comienza una lucha. Por eso la generosidad sí genera esta lucha. Donde no hay generosidad no existe esta lucha aquí. No hay problema de hacerlo de mala gana, no hay ningún problema de hacerlo por obligación. Pero donde hay generosidad, que la gracia de Dios nos indica para hacerlo, entonces sí hay esta lucha. Pero ¿qué hacemos nosotros? Andamos en el Espíritu, no satisfaciendo las cosas de la carne. Y entonces
En vez de que permitamos que la mala gana o la obligación venga a nuestras vidas a tomar un lugar para ofrecer una ofrenda generosa, ¿qué hacemos? Tomamos por la obra de gracia de Dios la decisión de ofrendar con alegría. Y en vez de estar todo afectado por aquello, ando en el Espíritu y no satisfago las obras de la carne. No satisfago, no permito que aquello de la tristeza y la obligación venga, sino la alegría de darlo. Porque la alegría también es producto de la fe. Estos dos versículos nos dicen que si somos creyentes, en quienes la gracia de Dios se ha establecido, en donde la gracia de Dios está con nosotros, en donde el Espíritu Santo está, si hemos nacido de nuevo, entonces cuando pensemos en ofrendar, es lo que dice el apóstol Pablo, pero cuando vayan a ofrendar, cuando preparen su ofrenda, recuerden esto: siembren generosamente, y si tienen lucha para sembrar generosamente, niéguense a ustedes mismos y denlo con alegría. Una persona sin Cristo no puede hacer esto. Una persona con Cristo en su corazón sí puede hacerlo, y puede aprender a hacerlo bien, de corazón, con gozo, con alegría. Lo aprende a hacer, pero se tiene que ejercitar en ese trabajo de dar. Es una administración que se da a los santos. Y creo yo que esta es la verdad clave que nos presenta aquí la Escritura. Estas son dos de las cosas que el apóstol Pablo nos marca aquí para que las hagamos en el poder de Dios. Dice 1 Timoteo 4:10, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Si nos esforzamos de esta manera es porque hemos creído en el Señor. Si no creemos, pues no. Entonces, sí, la palabra de Dios nos presenta este quehacer. Darlo de gracia, sé generoso con la alegría que manifiesta la superabundante gracia de Dios. Déjenme decir esto, hermanos. Nosotros sin Cristo somos pecadores terribles. Nomás volteemos. ¿Qué está pasando en México? ¿Cómo está la criminalidad? ¿De qué manera se comportan las personas? Están envilecidos, no tienen ningún sentimiento en su corazón para matar, destruir, robar a las personas, asaltar en sus casas. Son malos, pecadores, perversos. ¿Qué hicieron los nazis? Mataron cantidad de personas. La maldad de nuestro corazón es terrible. Nosotros los creyentes tenemos el privilegio que el Señor Jesucristo con su sangre preciosa nos haya rescatado de esa condición, traído al gozo de la vida cristiana, y ahora andemos en una vida que es útil para la gloria de Dios. Todos nosotros casi vivimos y trabajamos para nosotros mismos, nuestros intereses, nuestros propósitos, nuestros planes. Pero cuando venimos a Cristo, poco a poco vamos aprendiendo el camino de vivir para el Señor. Y el camino de vivir para el Señor es el camino de vivir también para otros. ¿Se acuerdan que los mandamientos del Señor se establecen en dos de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos son las características que nos permiten empezar a caminar una vida distinta en este mundo. Pero esta vida distinta en el mundo se va a reflejar hasta la eternidad. No se queda aquí. Va a traer un fruto amplio, suficiente, generoso, riqueza enorme cuando nosotros nos encontremos en la eternidad. No podemos pensar que el Señor nos dice en vano que hagamos nuestras riquezas allá, en el cielo. ¿Cómo dice el texto?
que ¿mande? No hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Cómo? Aquí está una mano. Aquí vemos algo. Cuando estamos haciendo este bien a los demás. En este caso hay dinero, pero también implica otras cosas. Ahorita voy a comentarlo. A partir del versículo 8, el apóstol Pablo empieza a hablar sobre las consecuencias de ofrendar generosamente y alegremente para el Señor. Las consecuencias de esto. Y dice a partir del versículo 8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En el versículo 8. Si una persona va a dar generosamente, es posible que llegue a pensar, como pudieran pensarlo los corintios: híjole, no me va a alcanzar para los demás gastos que necesito. ¿Cómo voy a dar todo esto? Y luego, y el pago de la tele, y el pago de la renta, y el pago... ¿Qué voy a hacer? Y dice aquí el Señor que poderoso es Dios. Y fíjense cómo nos manda a la confianza en el Dios todopoderoso, el Jireh, que provee. El todopoderoso, el creador poderoso, el Señor que es luz. Él es el que provee para nuestras necesidades. Entonces el apóstol está diciendo: no tengan miedo que les va a faltar algo, porque dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, o sea, toda provisión, toda ayuda, toda fuerza, toda guía, todo lo que sea necesario, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis. Pasen por favor, para toda buena obra. Yo creo que esto es una confianza que el Señor nos invita. No es, pues voy a dar todo esto y me voy a poner a trabajar como loco, ¿verdad?, para poder cubrir todo lo que me haga falta si soy generoso. No nos manda a hacer cosas por nuestro esfuerzo. Y voy a vender esto, y voy a vender lo otro, y voy a ver qué más hago. No nos manda eso, nos manda a confiar en Dios. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, y a fin de que teniendo siempre, permítanme que lo vuelva a leer, en todas las cosas, todo lo suficiente. Todo. Yo recuerdo que desde muy al principio en mi vida cristiana, yo recordaba que diferentes personas nos enseñaban: nadie nunca quedará pobre por ofrendarle a Dios. Nadie, nunca. Y eso es una realidad. Nunca. Pero eso no se puede hacer de otra manera más que probándolo, confiando en Dios, esperando. Entonces Dios hará con su poder para nosotros todo lo que sea necesario para que nada nos falte. Pero fíjense ustedes, contrario a lo que pudieran decir los predicadores del Evangelio de la prosperidad, aquí no está diciendo que nos va a dar riqueza y oro y casas y terrenos y coches no. Vamos a tener siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Mi esposa me recordaba la viuda de Naín, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, en donde pues ella no tiene más que ya un poco de harina y un poco de aceite, y pues llega el profeta y dice: ¿qué tienes? Pues nomás tengo estos, voy a hacer esta comida, vamos a comer con esto y nos morimos. Y entonces el profeta le dice: dame a mí primero.
La cosa interesante ahí es que ella lo hizo. Y el aceite nunca se acabó. Y la harina. Entonces siempre hubo lo suficiente. No está diciendo aquí que nos va a sobrar para que nos volvamos ricos. No dice eso en ninguna parte, porque las riquezas de este mundo no están en el interés de Dios. Cuando estemos en el cielo, pues la ciudad estará hecha de oro y las calles también. O sea, es como el concreto aquí, el asfalto, ¿verdad? Está en todas partes porque es lo más fácil de conseguir, ¿verdad? Entonces allá el oro y las piedras preciosas sirven para construir muros. Pensando en un poco así literal como está el texto, pero el oro para el Señor, Él es el dueño de todo esto. Aunque lo pudiera hacer, no es el camino que Él nos promete aquí. Lo que Él dice es que nada nos faltará en ninguna cosa. Yo creo que esto es algo que Dios quiere ver en nuestras vidas, hermanos. Que damos con generosidad, de acuerdo a mi generosidad. Mi generosidad puede ser 100 pesos, la generosidad de otro puede ser 1000. Cada quien en su generosidad, cada quien en su esfuerzo, cada quien en su sacrificio. Y poderoso es Dios para hacer que no te falte nada. Pruébalo, es la única manera. Probémoslo. No nos va a faltar. Dios lo promete, Dios lo hará. Esta es una promesa que tenemos en la Escritura bien clara, bien definida. Poderoso es Dios para hacer que nada les falte. Pero fíjense lo que dice aquí en el versículo 8. Dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ustedes lo pueden leer ahí, abundéis para toda buena obra. Es algo así como, si tú eres generoso, Dios te va a hacer más generoso. Y al hacerte más generoso, tus riquezas eternas van a incrementarse. Tú eres generoso, Dios te hará más generoso. En Filipenses 1, del 9 al 11 nos dice, el apóstol Pablo está orando por los filipenses y dice, esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que produce por medio de Jesucristo para gloria, que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de fruto, así nos quiere presentar allá en la gloria de Dios, llenos de frutos de justicia, llenos. Allá vamos a estar así, pero tenemos que participar acá con nuestra generosidad y con nuestra alegría al dar lo que vamos a dar. Ahora, dice acá en el versículo 10, observen ustedes, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Cuando uno está centrado en sí mismo, en mí, en mis intereses, pues todo esto lo traduzco a dinero, riquezas y bienes, ¿verdad? Yo puedo ponerle ahí, ponerle equivalencias a todo esto, ¿verdad? Para centrarme en estas cosas. El que da semilla al que siembra, pues este es dinero, ¿verdad? Porque yo estoy sembrando dinero. El que da semilla al que siembra y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, tendrán más riquezas, más bienes y aumentarán los frutos de su justicia, más voy a tener, ¿verdad? Y entonces todo se trata de transformar en cuestiones de dinero y de riqueza, pero no está hablando de esto. Los frutos de vuestra justicia, esto es algo muy importante dentro de la enseñanza de las Escrituras. Las oportunidades de hacer justicia es una semilla y se siembra, y la cosecha es de frutos de justicia que llevan gloria al nombre de Dios.
Vamos a ver si puedo con esto ya ir terminando aquí. En Oseas dice la palabra de Dios: planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Pero ustedes en el pasado sembraron maldad, cosecharon crímenes y comieron del fruto de la mentira. Nuestras vidas, en nuestro egoísmo personal, cosechamos fruto de aquello, de esa maldad que está ahí. Pero si nosotros podemos sembrar, como dice aquí, justicia, cosechar amor, estos son frutos y cosechas extraordinarias, porque esto trae un gran beneficio a nuestras vidas. Por eso el énfasis está en esta generosidad, en esta actitud de generosidad que es como semillas de bien que se están sembrando para la gloria de Dios. Entonces esto es algo que menciona ahí. Miren en Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Yo creo que esta es la palabra de Dios que nos dice: sé generoso, hazlo con alegría, y yo te daré una buena cosecha de todo esto, para la gloria de mi nombre, y claro, para la alegría tuya. Pero este es el concepto, es la idea que está dejando aquí el apóstol Pablo en esta enseñanza que nos da. Cuando dice en el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, y luego dice ahí mismo en el versículo, para toda liberalidad. Liberalidad es como no está sujeta mi generosidad a mi egoísmo, a mi tacañería, está libre, se puede hacer. Acuérdense lo que leímos ahorita de Colosenses, que el Señor Jesucristo nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en ese reino, y en ese reino es el reino de amor, es el reino del que se da, el reino del que ayuda, del que entrega, del que ama, del que ofrece, del que aporta. Ese es el reino, no es un reino egoísta, es un reino de frutos de justicia, de frutos de amor, en donde se cosechan cosas muy buenas para las personas y para uno mismo. Y entonces esta es la parte que está diciendo. Ahora, la palabra de Dios presenta verdades de que aumentará los frutos de vuestra justicia para toda liberalidad. Esta es la palabra de Dios. Podemos probar la palabra de Dios si verdaderamente funciona. Si yo hago esta generosidad y doy con esta alegría, entonces vamos a probar que verdaderamente funciona la palabra de Dios. Haré con ella lo que yo quiera, y eso es lo que va a hacer en nuestras vidas. Considero que entra aquí Isaías 55. Ahora fíjense ustedes, hermanos, y aquí viene esta parte de la riqueza. A mí me parece que cuando hablamos que la riqueza es espiritual, como que el rostro cambia. Si estuviéramos hablando aquí de que es riqueza material y que la vas a ver y que al rato vas a salir de la deuda y vas a pagar tu casa y vas a tener 2 carros, entonces todos estaríamos a lo mejor bien atentos, porque estamos conectados con nuestro mundo personal, ¿verdad? Que quisiéramos que sucediera así, todos queremos muchos bienes. Pero Dios nos está ofreciendo una riqueza que verdaderamente perdura para toda la eternidad, y son los bienes espirituales que Él nos ofrece aquí en esta porción. Fíjense ustedes lo que sigue diciendo. Cuando somos liberales, ¿dónde viene el fruto? ¿Cuál es la riqueza? ¿Dónde llega? Vamos a ver esto. Vamos a leer ahí los versículos 11 al 13. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta,
sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios, y aquí pone dos cosas: por la obediencia que profesáis al Evangelio y por la liberalidad de vuestra contribución. ¿Qué encontramos? ¿Cuál es la cosecha? Acciones de gracias a Dios, muchas acciones de gracias a Dios, glorifican a Dios. Esto pudiera ser que no nos entusiasme demasiado, ¿verdad? ¿Cómo no hay alguna cosa ahí que venga material así que me sirva para ahorita? Por eso les digo, aquí no presenta eso. No menciona dinero, no menciona riquezas, menciona alabanza para Dios. Para nosotros quizá la alabanza, la gloria a Dios, pues esté así como, pues sí, debe de ser, pero hay otras cosas que nos alegran más. Hoy en la mañana estábamos hablando que las misiones se hacen porque queremos que Dios sea alabado. Normalmente aprendemos que hay que hacer misiones pues, porque están perdidos los hombres, van al infierno, van a la condenación, hay que rescatarlos, hay que traerlos aquí, pero muy pocas veces pensamos que porque lo que yo quiero es que esos hombres que están condenados y que no adoran a Dios vengan a adorar a Dios y vengan a alabar a Dios y vengan a glorificar a Dios. Y nos decía José Luis en la clase, todos los salmos están hablando de la alabanza para Dios. Y qué importante es la alabanza para los hombres, es el gozo más grande que pueden tener en su vida, y no solamente por el tiempo presente, sino por toda la eternidad. Aquí la cosecha es de alabanza a Dios, porque se está manifestando la gracia de Dios en el corazón de los hombres que han sido alcanzados de ser pecadores, condenados, vienen ahora a una vida de gozo y de gloria en el Señor, alabando y adorando al Señor, porque son obedientes al Evangelio y dan su dinero con mucha liberalidad, su ayuda con mucha liberalidad. Esto es glorioso. Quisiera yo poder explicarlo con toda claridad, pero lo más importante es que Dios sea glorificado con lo que nosotros hacemos y tenemos. Que Dios sea glorificado, esa es la clave importante. Aquí Dios está siendo glorificado en los hombres hermanos de Jerusalén que iban a ser ayudados, porque estaban admirados por la obediencia que profesaban al Evangelio de Cristo y por la generosidad que Dios había puesto en el corazón de ellos para ayudarles. Esa fue una cosecha extraordinaria. Debemos verla con los ojos de la fe. ¿Es eso lo más importante? Debo verla con los ojos de la fe. Fíjense lo que dice aquí al final. La oración es algo importante para los creyentes. ¿Por qué es importante? Porque Dios lo estableció así. Nos permite comunión con Él, nos permite relación con Él, nos permite acercarnos a Él, nos permite que Dios ponga en nuestro corazón lo que hemos de pedir nosotros por nuestra necesidad. Es algo que nos permite tener una relación muy íntima con el Señor. Y fíjense como dice aquí el versículo 14. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio, la liberalidad de vuestra contribución, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la esta es la palabra, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Superabundante, muy grande, porque la generosidad de aquellos hombres les impactó. Los hombres perversos, egoístas, centrados en sí mismos, consumistas, ahora eran generosos y ayudaron a los de Judea. Y ellos quedaron sorprendidos de la gracia de Dios obrando aquí en aquellos corazones. Esta era la riqueza. No es riqueza de dinero,
no es riqueza material. Examinen ustedes el capítulo, léanlo. No es riqueza de dinero, es riqueza de alabanza a Dios, de acciones de gracias a Dios, de muchas acciones de gracias a Dios. Cuando nosotros participamos en este ministerio para los santos, cuando participamos en ayudar, en ofrendar para la obra de Dios, entonces estamos glorificando a Dios por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Fíjense en el último versículo, el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. El don inefable es el Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y nos rescató de aquella vida egoísta y de pecado y de condenación, y ahora nos pone en una nueva vida en donde podemos ayudar a otros también a ser útiles para el Señor de acuerdo a sus planes y su propósito. Yo creo que esa superabundante gracia de Dios nos lleva, hermanos, de manera natural a ser generosos, con alegría, cuando pensamos en dar para el Señor. La obra de Dios tiene varias líneas. Primeramente están los necesitados, en donde están los pobres, como en este caso, las viudas y los huérfanos, gente con necesidad que necesita ayuda, y la iglesia debe ofrendar. Nosotros como creyentes debemos ofrendar para esas necesidades. Pero también hay necesidades de la obra, las rentas, la luz, servicios diversos. Esto también es importante porque es un lugar donde se predica la palabra de Dios, que queremos que se predique la palabra de Dios. Y también está para los misioneros, las misiones, los que enseñan la palabra de Dios, tal y como dice la escritura en Gálatas. Entonces la obra se usa en todas esas maneras. La generosidad de nuestra dádiva al Señor, de nuestra ofrenda, con alegría, eso va a traer como consecuencia que se cubran las necesidades. Pero como decíamos ayer, si no es con alegría, no des. Si no es con alegría, si no hay generosidad con alegría, no. Aquí hemos vivido 9 años sin tener el presupuesto completo nunca. Y quedamos admirados. No debemos renta. Yo no me he muerto de hambre, ni los hermanos que vienen aquí no se van sin que les demos alguna ofrenda para enseñanza. Y tenemos hermanos que enseñan la palabra de Dios muy bien, con buena enseñanza y con toda claridad. Y ninguno estamos perdidos en deudas. Aquí estamos. 19 años de que el Señor ha sostenido la iglesia. No se necesita. Dios es lo que nosotros necesitamos. Como iglesia debemos de predicar la palabra, textualmente, lo que aquí diga, eso es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que glorifica al Señor. Y en esta hora, pues lo que les decimos es, hermanos, cuando digan voy a ofrendar al Señor, no vengan con lo que aquí se les ocurra, ni yo, o sea, me lo digo a mí también. Vengamos planeados, con generosidad y con alegría. Que lo vencemos de esta manera y vengamos a entregar nuestra ofrenda al Señor. Es para Él. Y Dios les multiplicará en todo lo que ustedes necesiten. No les hará falta nada. Y ustedes y yo podemos ser más generosos en las cosas que hagamos para ayudar a otros. Pero sí tengo que decirlo para mí y para ustedes. Si yo soy mezquino con lo que le quiero dar al Señor, no tendré la experiencia de ver al Dios poderoso obrando en favor mío. Y probablemente yo podía platicarles de una experiencia mía, pero ya se me acabó el tiempo. Si uno se fija en sí mismo, si uno llega a pensar, si yo te doy, ¿por qué tú no me das? Dios nos puede meter a una disciplina para que vivamos un tiempo de escasez y aprendamos el camino. Yo creo que a mí me costó un buen tiempo pararme un día en la calle y decir, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me ayudas? Tengo que decírselo, porque Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos,
vivamos de acuerdo a la palabra de Dios y tendremos una bendición especial para nuestras vidas, abundante riqueza, y cuando estemos en las moradas eternas veremos el resultado de esta cosecha que vendrá a favor nuestro allá, para la gloria de Dios, para acción de gracias a Dios. Que el Señor nos bendiga. Permítanme orar. Amado Padre Celestial, pues te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe estas verdades, que aprendamos a ser generosos como tú eres generoso, el reino es generoso, toda tu bondad es generosa, tu amor es generoso para con nosotros, y nosotros que somos tus hijos, en donde tú vives, en donde tú reinas, pues debemos ser generosos. Ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a ser generosos con alegría, Señor, que sepamos que estamos dando a ti para la gloria tuya, y ayúdanos a ver con fe el resultado de hacer esta obra que debemos hacer cada día, que veamos el resultado del poder tuyo en nuestro diario vivir, para tener todo lo necesario, para abundar para toda buena obra, y sobre todo para ver las acciones de gracias que se levantan a ti cuando nosotros somos obedientes al Evangelio de Jesucristo de todo nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, para vivir de acuerdo a lo que tú nos indicas, no de acuerdo con lo que a nosotros nos parece, a lo que tú nos indicas. Que esta mañana los hermanos todos podamos juzgar si esto es palabra de Dios, revisar si es palabra de Dios y ajustarnos a la palabra de Dios. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, para la gloria tuya. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.